Trenes por Siempre Max. Alejandro es ingeniero electrónico graduado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde también se formó como especialista en Ingeniería en Telecomunicaciones y en Organización y Dirección Empresaria. Tiene estudios de posgrado en Pedagogía en Educación Superior. Es Project Management profesional certificado por el Project Management Institute y actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en la que también se desempeñó como secretario administrativo. Ha sido presidente del Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la República Argentina, el CONFEDI, donde también ejerció como secretario general y presidente de la Comisión de Enseñanza. Ha sido presidente de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería, la ACIBEI, y en el ámbito privado se ha desempeñado en diversos cargos en empresas nacionales y multinacionales del rubro del servicio de las telecomunicaciones y del rubro de venta de equipamiento y servicios en el ámbito energético. Con un fuerte aplauso damos la bienvenida a Alejandro para que dé la presentación. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a las autoridades de la AF, a José particularmente, gracias Nicolás por la presentación. Hacer un breve comentario, estamos acá, algunos de la facultad, no solo yo, porque creemos y apostamos a que el país y los sistemas como el ferroviario son esenciales para el desarrollo estratégico de la nación. Siempre digo algo, lo he dicho acá otras veces, lo que se ha hecho con el sistema ferroviario argentino para mí es uno de los delitos económicos a través de la historia más importantes, todo lo que ha afectado, todas las oportunidades que ha quitado y todo lo que ustedes podrán saber que ha pasado con el sistema, lo saben mejor que yo, y lo que le ha afectado al país. Y entonces creemos que hay que recuperarlo y hay que invertirle y hay que hacer todo lo que otros países hacen y nosotros dejamos de hacer en algún momento. Dicho esto, si podemos empezar, bueno, acá Nicolás hizo una buena, el tema del tsunami. Ustedes saben, hay historias, búsquenla en internet, de una persona que se quedó en una isla, en un lugar en el mundo, creo que no sé si era Alaska o Canadá, y estaba con su hijo y justo se cayó una parte de la montaña, vino un temblor y se cayó sobre el lago. Y el tipo estaba con un bote pescando y en vez de escapar lo que hizo lo puso de punta hacia el tsunami, lo tuvo que subir, digamos, ¿no? Y de esa manera se salvó. Si hubiera escapado lo hubiera tapado y lo hubiera matado probablemente. Y la analogía con el tsunami de la inteligencia artificial es muy buena, porque si pensamos que no va a venir, que no nos va a tocar, que no nos metamos, que me tengo que poner a aprender, cada tiempo que pase probablemente estemos huyendo del tsunami. Bueno, voy a hablar de algo en 20 minutos, cada vez en menos tiempo, voy a decir algunas generalidades y lo voy a mezclar con algunas cuestiones de la educación y algunas cuestiones particularmente de nuestra facultad. Por favor, la siguiente, no sé si vos lo pasás. Bueno, esto ya van los agradecimientos y seguimos. Seguimos también a la siguiente. Voy a empezar, esto es lo que vamos a repasar, la agenda, rápido pasamos, Nico, por favor. Hablar el tema de las revoluciones industriales simplemente para que lo tengan en cuenta, aquellos que por ahí nunca lo vieron o por ahí nunca lo pensaron tanto. Las revoluciones industriales empezaron cerca casi de los 1800 con el tema de las máquinas, o sea, empezamos mecanizando, digamos, algunos procesos, el ser humano empezó con esto, después pasó a la parte eléctrica, fíjense, 1800 casi 70, 60, después pasó a esto del 69, para mí no es tan así, es un poco antes, para mí el hito que marca el cambio es cuando se logra hacer los transistores, digamos, la electrónica, los físicos logran lo que se hacía con válvulas, hacerlo con transistores, y a partir de ahí imagínense todo lo que la electrónica avanzó, integrando en cada vez menos superficies más dispositivos semiconductores. Eso logra que hoy ya hayamos llegado a una escala de integración que ya no, físicamente no se puede avanzar más. Por eso creo que esa es la otra etapa de estas revoluciones industriales. Y por último, esta cuarta, que yo ahí en esa introducción que leyó Nico, decía quinta, sexta, porque ya no se habla tanto de esto de la cuarta revolución industrial, porque ya el cambio es tan veloz que ya aparecen otros hitos en esta última etapa. El última diría que es cuando empezamos con Internet. No con la Internet, con el www, que es un protocolo, sino con Internet, que fueron los primeros científicos. Todas estas cosas empezaron en ciencia, en un laboratorio, con un grupo de gente chiquito, con inversión pública.
empezó todos estos cambios en el mundo empezaron así. Y este último con la internet, digo, no con la www, que es la web, como le decimos, sino con físicos, científicos, matemáticos que se conectaban entre universidades para hacer una red donde compartiesen información. Y así nació la internet. Y yo creo que esta última etapa empieza ahí, pero imagínense que de ahí para acá la electrónica siguió avanzando. Yo ahora después le voy a dar algunas generalidades, le voy a hablar de algunas generalidades que creo que también son hitos dentro de esta última parte, ¿no? Y hoy estamos hablando de la internet, de la inteligencia artificial, perdón. Esto dijo este hombre que fue el presidente del Foro Económico Mundial, donde habla que la última revolución industrial, que es esta, que tiene tantas partes, donde cada vez los años van cambiando, antes había más periodo de tiempo, cada vez se fueron acortando esos cambios. Si los pusiéramos en un cronograma un poco mejor que este, veríamos que cada vez los cambios son más rápidos. Cada vez vivimos hitos que los vivimos no solo en nuestra propia vida y en algunos años cada vez más cortos, y lo que se dice es que esta última revolución industrial ya no tiene tanto presencia de alguna de las ingenierías o de alguna de las ciencias muy puntual. Por ejemplo, la primera era mecánica. O sea, los mecánicos pueden decir empezamos las revoluciones industriales. Después eran los eléctricos, después los electrónicos, y después los informáticos, pero ya después esto ya es casi más transversal y impacta, decimos en la facultad, decimos que es la revolución de todas las ingenierías. Y respecto a todo esto, mi comentario muy personal, no lo escucho decir mucho esto, pero todo esto para mí empieza en la Segunda Guerra Mundial. Se invirtió tanto dinero en ganar la guerra, tanto del lado este como del lado del otro lado, o sea, los nazis también, fíjese toda la inversión que habían hecho, o sea, usted cuando mira lo que estaban haciéndose en esa época, algunas cosas son de hoy. O sea, cohetería, radares, o sea, mucha inversión de plata, que para mí hoy lo que está pasando es que llegó con otro empuje, también tuvo la Guerra Fría en el medio, o sea, hubo otros hechos, pero hoy tenemos en la mano toda esa inversión que va pasando del ámbito militar o geopolítico al ámbito civil. Pasamos, por favor, Nico. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Lo que dije, ¿no? La duración ya tiene que ver con la duración hasta de las mismas carreras que estudiamos. O sea, formamos profesionales, sobre todo hablo por la ingeniería, donde ellos mismos van a ver en su propio tiempo de carrera cambio. Nosotros empezamos un proceso de cambio de planes de estudio y la inteligencia artificial siempre estuvo hace décadas que la inteligencia artificial se trabaja en laboratorios, en la misma facultad, pero ahora la sabe mi vieja, mi tía, todos hablan salís acá a la calle, le preguntás a alguno, ¿viste? Cuando eso pasa es porque esto se masificó, es como si ustedes en los ferrocarriles, no sé, los buggy, el kiosco te habla de un buggy, no sé. Acá esto ya está más masivo. Entonces, hoy el fenómeno que tenemos es que en la misma tiempo de estudio de una carrera, de capacitación, las cosas están cambiando. La segunda cosa, bueno, tiene que ver con esto. La tercera dice las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería son las que no cambian. Las ciencias básicas son la física, la matemática. En todo caso, la matemática se mejora porque con los métodos computacionales usted puede encontrar cosas que antes eran hacía a mano, digamos, o con una computadora más vieja. Entonces, pero diría que esto es lo más constante. Las ciencias de ingeniería son las que no son ni las básicas, que son la física, química, matemática, la informática, que ahora tiene el doble paradigma también ser una ciencia básica y no solo una carrera, pero tampoco es la tecnología. Usted con la ciencia de ingeniería no va a ser el ferrocarril, la antena, no, pero es la que va a tener que pasar por ella para llegar a eso. Y lo último, relacionado a todo esto, que las tecnologías son las que cambian más rápido. Por eso hoy en las carreras de estudio no tiene sentido enseñar tanta tecnología. Mejor es después hacer cursos, posgrado, diplomaturas, lo que sea, evaluando lo que viene. Pero nosotros hemos hecho de alguna manera un recorte en las carreras justamente por este tema. Pero claro, vos le preguntás al profesor que enseña tecnología y quiere enseñar más de lo mismo, más tecnología. Pero no, bueno, hay una discusión general donde tenés que entender el cambio de época. Por eso algunas carreras las acortamos. Le sacamos tanta tecnología, mejoremos la ciencia básica, la ciencia de ingeniería. La siguiente. Acá hay algunos conceptos simplemente para compartirlo con ustedes, perdón los que lo tienen más claro o tan claro. El proceso de digitalización, o sea, pasamos, ya esto ya viene de los 60,
70 pasamos de la electrónica analógica, inclusive había computadoras analógicas al principio, a lo digital. Hoy ustedes han escuchado, hoy no, ya hace algunos lustros, no sé, no tanto, pero algunos años que se habla siempre de la transformación digital. Bueno, es digitalizar todo, eso es esto. El software, la gente que hace software está totalmente embelecida, en un momento era la explosión, es todavía una explosión de software, leemos cada tanto cuánto gana un programador y eso. Ahora cayó la inteligencia artificial y el software es para inteligencia artificial, parece, ¿no? No es tan así porque siempre va a hacer falta alguien que sepa que eso está bien, controlarlo. Y yo qué sé, que ese es uno de los paradigmas de la inteligencia artificial, que te dice que las cosas, la tarea, la automatización, las cosas más de tarea básica, la va a hacer la inteligencia artificial y el ser humano va a controlar, supervisar. Pero claro, pero si de acá en adelante las tareas esas de base las hace solo la inteligencia artificial, nunca vas a tener expertos. Ahora tenés porque todavía tenemos viejos como nosotros que venimos de la otra era. Pero ese va a ser un dilema para el ser humano. ¿Cómo entrenarse? Claro, uno puede decir, pero esto es como la calculadora. No tenemos que hacer todas las cuentas para saber. Claro, pero la calculadora era algo cableado, casi diría. Acá es una inteligencia, o sea, te está reemplazando una parte importante del proceso, no solamente una cuenta. La automatización, que es ni más que electrónica, más software, tareas repetitivas, no todo es IA. Mucho se habla, ahora lo vamos a ver algunas predicciones que aparecieron en los diarios sobre qué pasa con los trabajos. Porque esto ya diría que lo que voy a mostrar ahora es casi viejo, porque ahora hace poco las grandes tecnológicas como Meta, ya el que hizo este ChatGPT, el dueño, el accionista principal, ya el otro día sacó una lista de actividades que dice estos se van, porque ellos le ven la potencialidad. Va indiscutible también eso, pero bueno, la automatización es algo que diría que la inteligencia artificial lo puede perfeccionar, pero existe ya hace tiempo y puede existir sin inteligencia artificial, pero está en la cuenta. Los robots también existen hace tiempo, pero cada vez se usa más. Perdón, un comentario a esto de las inversiones y todo eso. Viste que el gobierno el otro día sacó de que iba a venir el data center hoy los problemas son de procesamiento por el consumo que tiene la inteligencia artificial. Ustedes saben que cada vez que ustedes le ponen a hacerme una imagen de esto, son 10 veces, 20 la que es una búsqueda de Google, tanto vaso de agua, tantos árboles, no sé, te lo cuentan en todo lo que está consumiendo cuando haces esa huevada para divertirte un rato. Eso es realmente lo que está pasando. Entonces la energía más el procesamiento es el problema de hoy de las grandes tecnológicas. Y cuando vos preguntás cómo va a resolver esto con la energía, los que están en la parte nuclear, nosotros estamos en la facultad por dar un curso de tecnología nuclear para la industria, para que los industriales, no solo los físicos, se capaciten mejor sobre la potencialidad de los reactores nucleares, que en algún momento lo vas a ver, no te digo acá en el baño, pero lo vas a ver en un data center. Entonces tienen que saber de ello. Pero la construcción de esos reactores modulares todavía falta. Ahora, los de las tecnológicas te dicen, esto lo tienen que resolver en 5 años. Porque no da más el mundo, digamos, de la cantidad de procesamiento que todo esto está requiriendo de nosotros. Perdón, bueno, estaba diciendo lo de la robótica, estaba diciendo inteligencia artificial, es esto que dije. Y lo último, en la facultad estamos haciendo todo un mes de computación cuántica. El mundo empezamos de vuelta con la computación cuántica, porque la electrónica de Shockley, que fue el premio Nobel que descubrió y presentó su postura para el premio Nobel, que es lo del transistor, ahora pasamos a la física cuántica, no a la física clásica. Las computadoras no dan para más con la electrónica y todo lo que se conoce. Entonces, la computación cuántica, que es ya meterse en otro tipo de física, de hecho son físicos, como de vuelta a lo que decía antes, en todas estas cosas empezaron físicos, científicos, están hoy analizando ya hace tiempo máquinas que computan en función de los estados de los átomos, de la materia, con una capacidad de cómputo totalmente multiplicada por... En estas máquinas se miden en qubits, no en bits, como las máquinas que conocemos todos nosotros. Hay una cantidad de qubits que cuando se llega a eso se podría reemplazar con una máquina todo lo que hace todas las máquinas del mundo. Estamos en problemas. El problema no, el mundo está frente a que estuve en IBM esta semana. IBM está invirtiendo $30.000 millones en tiene un proyecto que construye, ya se comercializan máquinas de computación cuántica. Lo que pasa es que son máquinas no de propósito general como las de procesamiento que tenemos en la mano, sino que son dedicadas, hay que
prepararlas para cierta actividad. Pero no importa, cierta actividad pueden ser redes neuronales, inteligencia artificial, y con eso resolviste gran parte del problema de la humanidad. Ahora, el software es distinto, hay que aprender otro lenguaje, los informáticos estaban ahí, que eran pocos, había más electrónicos y algunos físicos. Claro, ya abren los ojos, pues se nos acabó el negocio. O sea, ahora tengo que empezar a estudiar otro lenguaje, otra forma, por eso digo que empezamos de vuelta. Y la tecnología pasa eso, ¿viste? Pasa por el mismo vertical en otro punto. O sea, el mismo concepto que pasaba hace años, pero con otras herramientas. Computación cuántica, y le digo algo, me enteré el otro día, que hay empresas que están guardando información, ven pasar los bits de los bancos, pues si está todo encriptado no lo pueden leer, lo guardan. Cuando estas máquinas puedan decodificar las claves, porque como trabajan a tanta velocidad de procesamiento, van a ver todo lo que vos hoy decís que no querés que vean. Por ahí en ese momento, si ocurre dentro de 10 años, vos decís, bueno, esto ya pasó. Pero por ahí hay datos que están todavía sensibles, datos geopolíticos, datos de países. Hay empresas que están guardando información para cuando podamos decodificarle las claves, ¿no? Interesante. Pasamos, Nico, por favor. Bueno, acá le hice una simple explicación de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es todo aquello que intente por lo menos imitar la inteligencia humana. Dentro de este globo más grande, ustedes habrán escuchado hablar de Machine Learning, ¿no? También, eso del kiosco capaz lo sabe también, ya lo escucha, porque se escucha esto de Machine Learning más o menos en algunos lados. Es un tipo de inteligencia artificial que lo que hace con esto de Machine Learning es, necesitas datos estructurados, ¿viste? O sea, lo tenés que entrenar con datos que se lo tenés que dar ordenado. Esto hace unos años atrás era lo más nuevo. Vos tenías que entrenarlo, tenías que darle los datos, decirle este dato tiene esta etiqueta, esto tiene esta etiqueta, y había un software que inteligentemente, a lo poco de inteligencia, pero te sacaba una respuesta. Y después está el Deep Learning, que es como más, está dentro del esquema de entrenar con datos, pero ya no tantos datos, porque el Deep Learning imita lo que hace el ser humano con redes neuronales. Las redes neuronales no empezaron con esto, empezaron hace años. Yo estudié redes neuronales en la facultad porque justamente había investigadores que hacían esto en la facultad. Eso es lo que tiene bueno la universidad pública, que tiene inversión en alguien que está trabajando en algo que vos lo mirás hoy y decís, ¿qué está haciendo? Bueno, nada, dentro de 30 años era lo que es el negocio de varios y del mundo entero. Y eso es el Deep Learning. Pasamos a la siguiente. Estos son los tipos de inteligencia artificial que hay. Lo que hay más que nada es esta básica, que se le llama la más débil. Y la más débil porque está orientada por ahí a algo particular. Empezamos con esto, ¿te acordás esto que había una máquina que ganaba al ajedrez, al otro, ¿cómo es el otro? Hay un juego que el otro... Deep Blue era la máquina, pero no, hay otro... ¿Cómo? Miraron ganándole. Hoy esto ya, este tipo de inteligencia ya está desarrollada. Pero es una inteligencia así muy puntual, para un específico juego donde las reglas son esas, no le preguntás cualquier cosa. Y eso está. Estas otras dos, ya esta parecida a semejanza del ser humano y esta al superior. Y bueno, esta estamos en un montón de datos y el tipo tiene más capacidad de procesamiento que vos como ser humano, porque tiene millones de datos que vos no podrías leer y procesar. Pero en el nivel de inteligencia hay que ver cómo le das. Fíjate que le preguntás algo al chat, GPT o alguno de estos que tiene el mundo de información y por ahí te dice una huevada. Claro, vos no podés leer el mundo, pero vos sos tan inteligente te das cuenta que es una huevada. Entonces lo que digo es, todavía le falta a los modelos. Después vos tenés inteligencias que se las abstrae de la data del mundo y se las entrena o viene medio entrenado, pero vos le cargas, por ejemplo, le cargas el reglamento de la LAF y le preguntás, che, ¿qué pasa si tal cosa? Y eso por ahí te lo responde bien, porque el tipo está mirando solo eso y tiene un nivel de inteligencia que para entender ese reglamento por ahí le da. No lo sé, por ahí estoy diciendo algo que no. Bueno. Esto es una definición que ustedes por ahí, así a nivel general, está bueno que sepan. Digamos. La inteligencia artificial no es todo igual, digamos. Hay como distintos niveles que el ser humano está desarrollando en esto. Y volvamos al concepto de que el problema hoy de las tecnológicas es la energía y la capacidad de procesamiento. O sea, necesitan cada vez más máquinas, más procesamiento de máquinas, no tanto el storage, pero capacidad de procesamiento de máquinas, y energía, porque eso tiene que funcionar con energía. Por eso están hablando inclusive de los data centers meterlo bajo el agua.
y viste, ya hay proyectos de eso. En el mundo están construyéndose unos 20 data centers de esto, que uno va a venir a la Argentina. Me olvidé, me estaba yendo de tema con eso de la inversión. Esos 25.000 millones de dólares que dijo el presidente o que dijeron, en realidad eso acá, imagínate, viene la máquina armada, el rack armado, acá le podremos vender los sándwiches y puede ser que los ingenieros civiles hagan la construcción, pero ojo, porque si te ponen el financiamiento te mandan los ingenieros también y te mandan todo. O sea, eso que el presidente menciona como algo y todos escuchan, 25.000, creo que dijo 25.000 millones de dólares, ¿no? Parece fantástico, pero... Y así va, pero ojo, no es que es, uy, se equivocó en esto. Mañana viene una cadena de hoteles, te va a poner robots, software, o sea, ya no hay que medir tanto esto de la inversión que va a ser directamente trabajo. Es trabajo para los que están en el otro lado del mundo o en algún lugar. Y alguno de los nuestros va a recibirlo, pero el mundo cambia. Nosotros estamos discutiendo la política acá en la Argentina, cosas coyunturales. Mientras tanto, el mundo, lo que pasa es lo que pasa en el mundo. Es esto. Siguiente, Nico. Bueno, acá hay algunas predicciones que hablan de automatización. Esto es algo que decía el Foro Económico Mundial, esto es lo que decía BBA Research. Hablan de cambio del 50% de los empleos, en este caso en 5 años. Esto es de este año. Digamos, no sé cómo hacen estas estimaciones, pero son cambios importantes, digamos. O sea, toda tarea repetitiva, se escucha mucho, toda tarea que pueda ser reemplazada por software repetida y algunas un poco más, porque los robots, no sé si vieron las construcciones, ¿no? Las construcciones no solo máquinas 3D que construyen casas, sino también robots que hacen la misma tarea que hace un albañil, básicamente, o mejor. En este caso hablan de más años, hablan de 20 años, 40%, o sea, el mundo está en una etapa en donde en nuestra propia vida, creo que de lo que estamos todos acá, ojalá, vamos a ver esos cambios impactar. Y los empresarios no le va a temblar lo van a usar, ¿no? El presidente, ¿en qué tareas es lo que más va a impactar qué tipo de tareas? Bueno, las que son automáticas o repetitivas, que es lo que decía antes, es la que está más en riesgo. Algunas las va a transformar, profesionales que se van a transformar más que en hacedores o en calculadores, como pasaba con los calculistas. Las empresas antes tenían, los que son más grandes de acá, los que están acá, viste que tenían calculistas, bueno, pero sabés, el máximo era así. Las empresas tenían calculistas, un montón de tipos que calculaban. Después fue cambiando con la calculadora. Pero esto es un poco parecido, para mí es más fuerte, porque ahora el profesional va a pasar a tener un rol más de supervisor, más de, como decía antes, de controlador, y la inteligencia artificial va a hacer mucho de eso en su tarea. Por ahí no va a desaparecer, pero los médicos, por ejemplo, ¿no? El decano de medicina escribió un libro sobre inteligencia artificial. Él dice que los médicos que no usen inteligencia artificial van a estar en problemas. Porque ponerle que te diga, no, el médico, yo qué sé, mi médico aprendió conmigo, porque lo tengo hace 30 años, tiene mi edad. Y aprendió conmigo, uno de los tantos tipos que aprendió conmigo. A cambio, con la inteligencia artificial, él apoyándose tiene quizá acceso a millones de casos y a otras. Y si me dice algo que al final buscándolo en alguna base era distinto, por eso el doctor dice que va a estar en problema el que no use de la inteligencia artificial. Y después va a haber nuevas profesiones, ¿no? Este es el cambio de esta revolución industrial, nos lleva a eso, ¿no? Todas las revoluciones industriales llevaron a nuevas profesiones. Desaparecieron unas. El otro día estaba escuchando, me fui a una charla que había un grupo de gente, no sé si lo conoce, que un tipo que armó un grupo de tipos de más de 90 años. Y hablaba uno de 98, que es el que los lidera. Y dice, ¿y de qué hablan ustedes? No, el tipo explicaba, dice, hablamos de los laburos que había cuando éramos chicos, que ninguno de los que está acá creo que los vio. El colchonero, el que te traía la leche, todo eso. Cómo fueron cambiando todos los hombres estos y las mujeres estas viejas se juntaban y hablaban de todas esas cuestiones. Y es verdad, esto va a traer a nuevos trabajos. Los científicos de datos, los que analizan, los que programan estas cosas. No sé si los programadores, probablemente los programadores con nuevas tecnologías, claro, ahí habla de tecnología de vanguardia. El tema de la ética, ¿no? El tema de la ética es súper importante. Te digo que vamos a estar en un problema en algún tiempo, porque viste que ahora los videos no sabés si lo hizo una persona o la hizo la inteligencia artificial. Algunos dicen que va a haber que hacer un sello que dice es hecho por un humano.
Y eso tiene que ver con la ética, tiene que ver con las leyes. Perdón, y algo que me estaba olvidando, que lo me he hecho ahora, que es con lo de la computación cuántica. Ah, sí, lo dije, lo de las claves y la encriptación. El mundo va a estar en un problema serio cuando la tecnología avanza más rápido, está avanzando más rápido que las leyes, que todas las cuestiones que ustedes por ahí se dan cuenta, pero aparecen nuevas profesiones en el futuro, digamos, ¿no? Ahí mencionas dos palabras, creativos, creatividad, creo que ahí es donde está centrado el futuro de los seres humanos. Sí, sí, habría que discutir un poco, claro, por ahí el pensamiento crítico, ¿viste? Porque tema de creatividad, hoy le pones a la inteligencia artificial y te crea algo. Después hay que ver si es lo que uno buscaba o no, por ahí es de herramienta de soporte, pero creo que el pensamiento crítico, estudiar el contexto, porque la inteligencia artificial también falla mucho en el contexto. ¿Viste? Por ahí vos te resuelve algo, pero todo lo que está alrededor, la historia, todo eso no lo tiene. Que vos como ser humano lo tenés. El problema de contexto en la inteligencia artificial es uno de los problemas. Justamente, bien la pregunta de Máximo para reflexionar de esto, me estaba olvidando. O sea, el tema de contexto en la inteligencia artificial es un diferenciador todavía con el ser humano. Nico, ¿dónde está Nico? Ah. Bueno, acá había un estudio del Fondo Monetario Internacional que me pareció interesante, lo firmó la mujer esta, que creo que ya no está mal, fue el FMI el año pasado, el 24, que hablaba de qué está más expuesto en el mundo, ¿no? Y un poco el resumen está más expuesto en los países desarrollados, porque imagínate en el centro de Nueva York, toda la parte financiera, son todos tipos que están pensando justamente lo que la inteligencia artificial puede reemplazarlo. Entonces habla de que los países que están más desarrollados tienen más exposición en muchas de sus actividades respecto a los menos desarrollados para cambiarlos, ¿no? El otro día leía un RIC que decía los que van a las actividades del futuro, que van a ganar plata, los gasistas, los plomeros, los electricistas. Que eso lo vas a necesitar porque hasta ahí por lo menos la inteligencia... Creo que era en Nueva York o en Washington, unos obreros que estaban haciendo un edificio, pusieron un cartel gigante, lo bajaron así, le sacaron fotos, apareció en internet, que decía, esto no lo hizo la IA. Lo siguiente... Bueno, nada, esto es de vuelta parte del estudio. Me parece importante lo que dice acá abajo, que dice que el estudio del Fondo Monetario, está publicado si lo buscan, dice que nos recomienda a los países en desarrollo que nos dediquemos a... Esto es una recomendación del Fondo Monetario, ¿no? Lo digo en esos términos para que todos sepamos que no es que fueron los pensadores latinoamericanos. No, los tipos estos dijeron, perdón, no estoy diciendo que no sea válido, Lo que digo es que por ahí es una parte de la realidad. Que dice que los países de vía de desarrollo mejor nos dediquemos a desarrollar las redes, a tener internet, a tener todas las cosas básicas que necesitas. Porque algo que no dije antes, pero lo escribí, la revolución de la inteligencia artificial no es software solamente, porque todos están de vuelta al tema de software. Es de la electrónica, porque vos no corres el software sobre la tierra, las vigas o el campo, lo corres sobre una electrónica, y es sobre las telecomunicaciones. Imagínate que dicen que si no hay desarrollo de telecomunicaciones, vos no hay 5G, con cómo va a comunicarte cada vez con más datos. Si bien los mecanismos de comunicaciones se van optimizando, es una carrera entre lo que querés, la cantidad que querés transmitir versus esa optimización. Y por otro lado dice que los países, justamente los que están en desarrollo, tienen que dedicarse a las regulaciones, a la ética, todo eso, porque son los que supuestamente están más en riesgo que los nuestros. Yo creo que eso es una opinión personal, creo que eso dicho así en términos agregados puede ser, porque no sé, pienso que inclusive en nuestro país, las grandes obras, nosotros hemos perdido capacidad de construcción y de realización, que este país lo ha tenido, por eso tenemos un país que ha tenido todavía obras desde esa época, pero hoy como no tenés plata, el que te financia te hace la obra, te diseña. Todo ese pensamiento, desde la ingeniería, de cualquier ingeniería, inclusive de lo financiero y otros sectores, está centralizado en el mundo. Y eso es un poco lo que dicen, ¿no? O sea, esos países dedíquense a ver la ética y todo. Yo creo que todos nos tenemos que dedicar a todo, pues nosotros también vamos a querer tener de esa gente y de esas capacidades, y hay que apuntalarlo. Nico, ¿la próxima? Dale. Bien. Sí. Es casi inteligencia artificial.
Digo casi, mirá. Acá le puse algunos datos del tema de ingeniería. Perdón, voy a hablar de Argentina. La Argentina tenía, primero tenemos 120 instituciones educativas en el país, universitarias, la mitad son privadas, la mitad son públicas, de gestión pública o privada. Hablando estrictamente de ingenieros e ingenieras, fíjense que tenemos un graduado cada 6.000 personas en promedio. Tenemos cercano a los 8.000, en general es menos. En un momento, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, había un objetivo de llevarlo a 10.000, no se logró, no llegamos a ese número, a pesar de que se puso plata y se pusieron programas especiales. Pero fíjense los países, estos países que puse acá, ¿no? Brasil tiene uno cada 4.000 y Alemania, que es un ejemplo de creatividad, de innovación, porque tiene mucho de eso, es verdad, lidera a la Comunidad Europea en esos temas y en el desarrollo industrial, tiene uno cada 2.000. O sea, y acá no están los países asiáticos. Viste que creo que en China si no sos ingeniero no sos presidente, porque los últimos han sido todos ingenieros. Los tipos tienen la mentalidad esa. Ya ¿quién era que me decía? Lucho me decía, el color rojo lo comunista es un color de la acuarela, pero todo lo demás es organización, planificación, método y guita. Entonces, la necesidad de ingenieros. Los problemas que tenemos son estos. Tenemos muchos problemas de ciencias básicas, los estudiantes cada vez vienen peor formados de la educación primaria y secundaria, principalmente en temas de lógica, o sea, las matemáticas, ¿no? Las matemáticas es lo que le cuesta, la comprensión. Eso los lleva a frustrarse, desmotivación, desgranamiento, que van dejando la carrera de a poco y de un día dejan de estudiar. Estoy hablando de la universidad, los que llegan a la universidad. También hay oportunidades, ¿no? Incrementar las vocaciones de mujeres. Somos de las carreras que tenemos pocas estudiantes mujeres, que no es que tenemos machismo o muchos varones en las autoridades, que eso lo tienen todas las facultades, todas las universidades, todas las organizaciones, casi diría o todas. Pero sin embargo en ingeniería tenemos poco sustrato donde extraer mujeres profesionales, porque pocas son las que estudian frente a los varones. Eso va mejorándose, por eso yo siempre digo que esto es un tema prácticamente de la sociedad. Ya no es un tema de una casta, de un grupo, es que en nuestras familias les enseñamos que las chicas por qué van a ir a la obra o por qué van a hacer tal cosa y por qué no pueden ser ingenieras. Sí, pueden serlo y ahí tenemos oportunidad de crecer. Y bueno, nada, priorizar las carreras de ingeniería es clave para el país. Digamos, no es una guerra de profesiones esta, pero vos le preguntás al decano de psicología, no quiere más estudiantes. Y la verdad que hay un montón de psicólogos y de gente que se graduó de esas carreras y de algunas que el país no le hacen falta o no las necesita, por lo menos en esta instancia, en esta circunstancia. Y sí de ingenieros, de ingenieras y de otras carreras que apoyan al desarrollo. La siguiente, Nico. Bueno, la próxima. Acá les voy a dar un ejemplo y con esto termino. Porque en la anterior decía de que nunca había tanta demanda de conocimiento y de aprendizaje como hay hoy, frente a la oferta. O sea, hoy hay una necesidad de capacitación, sobre todo en nuevas tecnologías, en cosas emergentes que no hubo nunca. Y bueno, es medio lógico, estamos pasando un proceso de cambio y hay mucha demanda de las empresas, de las organizaciones. Respecto a la inteligencia artificial, hay muchos que vienen a la facultad a preguntar cómo puedo hacer, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, qué es lo que me conviene. Bueno, las grandes empresas, como toda gran empresa, lo resuelven ellos. Ellos tienen su propia área, se lo arman, después por ahí buscan alguna universidad de socia o tienen su propia universidad, como tienen muchas empresas grandes, tienen su propia universidad. Acá le quiero dar simplemente, esto es más publicidad nuestra, pero la UBA, el valor que tiene nuestra facultad, y esto no es es inteligencia artificial porque seguramente lo usan, pero son nuestros estudiantes y nuestros docentes que logran estas cosas. Nuestra carrera de petróleo de la UBA, por ejemplo, está rankeada en el punto 24 del mundo, de las carreras de petróleo de todo el mundo. La siguiente, Nico. Nuestro equipo compitió un equipo de estudiantes nuestro en una competencia mundial. Esto apareció en los diarios, acá está Clarín. Apareció en varios diarios, salió campeón mundial frente a universidades de las petroleras, Houston, Texas, todo eso son las universidades que están en el área petrolera. Estos chicos y chicas de nuestra facultad
costándonos a los ciudadanos argentinos cerca de $1.500 por año por cada uno de ellos, logran este resultado ganándole a universidades que invierten miles de dólares en su formación. Esto es el ejemplo de talento argentino que normalmente nuestros políticos se dedican a desperdiciarlo. La siguiente, bueno, esto también aparecimos, si vieron Pergolini hace unas semanas atrás, aparecimos ahí con Pergolini, un grupo de estudiantes que se está dedicando a hacer un auto de competición, es una competición particular. El año pasado el ITBA tenía un equipo que competía esto, ahora vamos a competir nosotros. Lo están haciendo con apoyo de la institución, nosotros lo institucionalizamos estos proyectos, pero acá aparecen en los diarios también. Siguiente. Tenemos un proyecto de un microsatélite y estudiantes de electrónica y de varias, porque todos estos proyectos no es que digo electrónica por nación electrónica, pero esto tiene mecánicos, químicos, agrimensores inclusive, porque los satélites miden la Tierra. Tenemos un proyecto de construcción de un microsatélite, pero participamos de un proyecto que se llama Atenea, que va a ir en la carga útil en el cohete de Artemis II de la NASA a la Luna. O sea que, fíjense, 4 instituciones públicas argentinas van a subir una carga a ese cohete, que van 4 países del mundo. La NASA eligió 4 países del mundo para subir carga que ellos propongan subir a un cohete donde van seres humanos a la Luna en marzo o abril del año que viene. El hombre vuelve a la Luna, o por lo menos los gringos vuelven a la Luna, porque los chinos y los indios ya han ido, pero eso parece que somos del lado occidental, hablamos solo de lo que hacen los americanos de Estados Unidos, y nosotros como facultad estamos en ese proyecto. Para mí es algo destacable. Bueno, gracias por esto, está también aquí. Y creo que está la última, ¿o no? A ver. Bueno, nada, este es el grupo nuestro de ingeniería. Nosotros tenemos un grupo de investigación, tenemos 75 grupos de laboratorio de investigación. Uno que creamos ya el año pasado, de inteligencia artificial, dedicado exclusivamente a eso. La inteligencia artificial está en todos los grupos, hoy están todos haciendo algo, pero tenemos un grupo que es un poco el que avanza en una parte más dura y además ve un poco la generalidad de cómo conectar y cómo ofertar distintas actividades, distintos grupos de investigación para algún caso particular. Bueno, muchas gracias por escucharme.